Buen día, buena tarde, buena noche, hermano, hermana, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Dios les bendice. Espero que estén buscando del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos viendo lo que es restauración. Y bueno, una de las cosas que dijimos, ¿verdad? Es que Dios da el espíritu a toda su creación. Y cuando hablamos de la eternidad tiempo, nos estamos refiriendo ya a Adán y a Eva, considerando y teniendo en cuenta que ya hay un ser espiritual caído que se llama Satanás y que anteriormente era Lucero, ¿sí? Ahora, Adán y Eva fueron hechos con vida perfecta de creación. Su espíritu fue espíritu humano. Dios sopló espíritu humano y le sopló como parte de la semejanza de Dios para que tuviera comunión con Dios. La vez pasada vimos, ¿verdad?, para qué Dios da el espíritu, además de que es parte de la semejanza de Dios con el ser humano, y lo da para dar y para recibir, para darle a Dios, pero tiene que ser en el espíritu, y para recibir de Dios también en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, el alma, ya habíamos dicho, ya hemos visto que no nos acerca a Dios. Todo lo que nos acerca a Dios es exclusivamente el espíritu que Él sopló. Entonces, cuando sopla en Adán y Eva su espíritu, ¿verdad?, humano, es una vida perfecta de creación. Y fue con la finalidad de que no murieran, ¿sí? Ellos tenían que haber alcanzado otro nivel de vida. Entonces, pues por la caída ya no le alcanzaron. Entonces, una de las cosas también para lo cual Dios da el Espíritu es para que el Espíritu ejerza dominancia. Esto es que el Espíritu humano, ejerciendo dominancia, va a ser solamente si depende de Dios. Estamos hablando de la eternidad tiempo, estamos hablando de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, con vida perfecta de creación, con espíritu humano, tenían que haber tenido un control y un dominio, ¿verdad?, su espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente ya estaba ahí ese ser espiritual que los llevó a la caída, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando ya caen, cuando es separación de Dios, cuando es esta muerte espiritual, pues ellos ya no se vuelven a acercar más a Dios y por lo tanto este espíritu humano separado de Dios, de Adán y Eva, ¿verdad?, pues ya no ejerce dominancia. Entonces lo que viven es de acuerdo al alma. Esto es, este espíritu ya separado de Dios es arrastrado por el alma. Y entonces el alma anhela mal, distorsiona, no es objetiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que Dios trae la solución a todo esto en el sentido de que se vuelve a restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo creyendo, se restaura nuestra relación con Dios. Entonces, pero esta restauración es para que nosotros realmente tengamos una nueva vida. Y no me acuerdo si mencioné, pero bueno, se los vuelvo a mencionar, que realmente cuando el Señor en Cristo Jesús nos restaura realmente esa comunión, esa relación con Dios, nos está dando mucho más. Es decir, en esta restauración, en Cristo Jesús, de la comunión con Dios, no nos está llevando a la vida perfecta de creación de Adán y Eva, sino nos está dando muchísimo más porque nos está dando de su naturaleza divina. Nos está dando al Espíritu Santo. Nos está dando vida eterna. Por mencionarte solamente eso, pero te podemos mencionar que trae liberación, que trae salvación, redención, herencia, y somos hijos, etc. Entonces nos da muchísimo más, ¿verdad?, que la vida perfecta de creación. Y entonces esto nos hace doblemente sus hijos,
por creación y por redención, ¿sí? Entonces, fíjate bien que lo que Adán y Eva tenían que haber alcanzado, ellos tenían vida perfecta de creación, los hizo así vida perfecta de creación para que no murieran, pero era para que a partir de esa vida perfecta de creación, ellos alcanzaran otro nivel de vida. ¿Cuál? La vida eterna. Y la pregunta es ¿cómo? Pues tenían ellos que haber comido del árbol de la vida, pero no comieron. Comieron del árbol que dijo Dios no comieran, de la ciencia del bien y del mal, y eso los separó de Dios y eso les trajo muerte espiritual. Eso los aparta de Dios porque ya no vuelven a tener comunión con Dios. Entonces, fíjate bien, ellos tenían que a partir de esa vida perfecta de creación haber alcanzado al comer del árbol de la vida esa vida eterna. Entonces, cuando se restaura nuestra relación, nuestra comunión con Dios, no nos regresa a esa vida perfecta de creación. Nos está dando de su naturaleza divina, nos está dando el Espíritu Santo y nos está dando vida eterna. ¿Sí? O sea, eso que no pudieron comer, del árbol de la vida, Adán y Eva, cuando nosotros recibimos a Cristo creyendo, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos esa vida eterna. ¿Sí? Y por eso es muy importante, como dice la palabra, el que persevere hasta el final será salvo. Entonces realmente Él nos da muchísimo más en esta restauración. Obviamente que nos da muchísimo más, para lo cual que tú tengas todos estos beneficios, tienes que creer en Cristo, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber perdón. ¿Sí? Entonces, para que una persona realmente restaure su relación con Dios, tiene que haber arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Y obviamente que es para construir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto implica tener que construir, poner cimientos para poder edificar. De lo contrario, pues solamente nos engañamos. ¿Sí? Entonces aquí lo importante de esta restauración es que Dios nos está dando muchísimo más. Entonces, cuando vemos ahí el significado, no me acuerdo si vimos el significado de restauración, pero vamos a verlo. Vamos a verlo en la Strong y vamos a verlo conforme al diccionario de la lengua española. ¿Sí? Fíjate bien, aquí nos dice restaurar. Dice, es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Poner una cosa en el estado o estima que antes tenías. Entonces, fíjate bien, como restauración, dice volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Reparar del deterioro que ha sufrido. Entonces, aquí una de las cosas importantes es que nosotros entendamos que cuando Adán y Eva caen, ellos se separan de Dios, no vuelven a tener comunión con Dios. Esto se le llama muerte espiritual, y entonces el espíritu de ellos empieza a deteriorarse, ¿sí? A sufrir daño, a degenerarse, porque ya no tienen esa comunión con Dios. Y entonces, mira, a partir de aquí, ellos ya no caminan de acuerdo con Dios, porque Dios ya tiene una naturaleza divina y ellos tienen una naturaleza caída. Entonces, no hay un acuerdo, ¿sí? Cuando Dios nos restaura por Cristo Jesús a esa comunión, aquí realmente, ¿verdad? Es el primer paso que nosotros podamos ya por Cristo Jesús acercarnos a Dios. Pero entonces entramos en un proceso en donde el espíritu tiene que ser realmente restaurado
de todo el deterioro que experimentó, que vivió, de todo ese desgaste, ¿verdad? Separado de Dios. Entonces, yo no sé si esto te cuesta trabajo entenderlo, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona muere físicamente, ¿verdad? Pues hay separación de su espíritu, alma, de su cuerpo. Ese cuerpo pierde todas las funciones, ya no respira, todas las funciones, ya no camina, ya no habla, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, pues así, cuando Adán y Eva experimentan la muerte espiritual, su espíritu pierde todas las funciones delante de Dios. ¿Qué hacía? Adorar, ministrar, dar honra, gloria a Dios, y también Él, por el espíritu, ellos recibían de Dios, ¿sí? Entonces era un dar y un recibir, ¿verdad? Pero a través del espíritu, ¿sí? Del espíritu perfecto, del espíritu humano perfecto en esa vida perfecta de creación, ¿sí? Entonces, a ver, entonces ya la persona muere físicamente, ya está ahí, y bueno, la velan. Si esa persona la dejas ahí, se va a empezar, ya está muerta, ya no tiene vida. Pero si esa persona la dejas ahí, se va a empezar a deteriorar, se va a empezar a corromper, se va a empezar a descomponer, va a empezar a emitir olores fétidos, ¿sí? Y esto puede, obviamente, contaminar, traer enfermedad, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, que esa persona sea enterrada. Entonces, así como un cuerpo que ya no tiene vida empieza a deteriorarse, empieza a descomponerse, a corromperse y a producir aromas desagradables, así también fue el espíritu de Adán y Eva, que cuando tenían la vida perfecta de creación, los aromas eran distintos. Cuando se separa de Dios, ese espíritu está separado, quiere decir muerte espiritual. Entonces ese espíritu se empieza a deteriorar, a dañar por la manera en que cada quien vive, ¿sí? Entonces, cuando ya el Señor restaura nuestra relación en Cristo Jesús con Él, entonces se debe de entrar por el Espíritu Santo en un proceso para que ese espíritu y por supuesto que todo el ser, ¿verdad?, sea realmente restaurado de todo el daño que sufrió por la vida que llevó, ¿sí? Entonces, no me acuerdo si dijimos, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué puedes restaurar? Una pintura, un mural, un coche, una prenda, una joya. ¿Por qué? Porque se deterioró y lo que pretendes, ¿verdad?, es ponerla realmente en las mismas condiciones que estaba, ¿verdad?, para que aquello tenga la misma estima a tus ojos, ¿verdad? Pero nuevamente, Dios, hermano, nos da muchísimo más en la restauración, ¿sí? Porque cuando nos restaura en Cristo Jesús con Él, que nos podemos acercar, no nos ve como vio a Adán y a Eva, nos ve como ve a su amado Hijo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Que Él se complace en su amado Hijo Jesús. Entonces, cuando realmente recibimos a Cristo y nos podemos por Cristo Jesús, ¿verdad?, acercarnos a Dios, Él no te ve prácticamente a ti, porque ve a su amado Hijo Jesús que está en tu corazón, ¿sí? Entonces, nos tiene en gran estima. Como se agradó de Cristo, así se agrada de ti. ¿Sí me explico? Porque nos está dando muchísimo más. Pero para eso, para que nosotros fuéramos restaurados en nuestra relación con Dios, tuvo que haber arrepentimiento, perdón, tuvimos que haber sido limpiados con la sangre de Cristo. Entonces, es en ese sentido. Y a partir de ahí es precisamente en que empieza una restauración en nuestra vida por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es importante buscar al Señor, leer la palabra, ¿verdad?, tener comunión con Él, ¿sí? Entonces empieza esa restauración, ¿sí?, de todo. A ver, imagínate cómo está el espíritu y todo el ser, ¿verdad?, de un brujo hechicero, de un santero, de un satánico, de un espiritista, de un idólatra, de alguien que es perverso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Se va deteriorando.
¿sí? Se va deteriorando y entonces sí está Cristo y Dios se agrada de nosotros, pero por su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Pero Dios quiere restaurar todo lo que fue dañado en nuestro ser por, por el espíritu que estaba separado de él, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Y solamente ya es en Cristo Jesús así, en esa restauración que nosotros vamos a poder ser levantados, que nosotros vamos a poder crecer, que nosotros vamos a poder edificar, que nosotros vamos a poder construir, ¿verdad? Pero para eso se requieren cimientos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer, pero quizá, hermano, tú no te has percatado, ¿verdad? Y andas igual en el mundo, en la carne como siempre. Entonces, por eso estamos viendo esto, para que veas que la restauración que Dios nos da en Cristo Jesús es mejor y nos da muchísimo más que a Adán y a Eva, ¿sí? Es decir, no nos regresa a una vida perfecta de creación, sino, hermano, nos da de su naturaleza divina, nos da vida eterna, nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces tenemos que entrar en esa etapa de restauración, proceso de reparación de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Entonces estamos hablando que debe de haber restauración del espíritu, tus sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, mente, que es el alma, ¿verdad? De tu cuerpo, ¿verdad? En donde estamos hablando aquí, en el caso del alma, sanidad del alma, y en el caso del cuerpo, pues estamos hablando de sanidad física. Tiene que haber sanidades. Para esto es muy importante nuevamente la fe en Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, aquí por ejemplo, nada más te voy a decir algunos significados. Dice restaurar, del hebreo 6965, que es kum, que es levantarse. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, hermana, tú quieres pues realmente dedicarte al Señor, levantarte, ¿verdad? Pero si no hay una restauración en áreas de tu vida, porque la primera restauración es nuestra relación con Dios por Cristo Jesús. Esa es la primera restauración. Pero tienes que ser restaurado en tu espíritu, tu alma, su cuerpo, por la manera en que viviste sin Cristo, por la manera en que viviste alejado de Dios, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, es muy importante entonces, ¿verdad? Que para que seas levantado tienes que estar restaurado, ¿sí? Y el que está diciendo, ¿verdad? Que es nacer, que es reconstruir, que es restaurar, resucitar, etcétera, ¿sí? Entonces, también aquí es muy importante que nosotros sepamos que tiene que ser restaurada tu casa, tu descendencia, tu familia, quizá el nombre, la reputación, o sea, muchas cosas tienen que ser restauradas cuando ya realmente se restauró nuestra relación, nuestra comunión en Cristo Jesús con Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro significado. Bueno, aquí pueden leer Ruth, el capítulo 4, ¿sí? No lo vamos a leer. Quisiera ver otros ejemplos, pero sí pueden leer ahí el capítulo 4. Aquí dice restaurar, dice del hebreo 1129, que es vana, que es construir, que es albañil. Dice poner cimientos, edificador, edificar, edificio. Dice que es tener hijo. Dice reedificar, reparar, restablecer, restaurar, ¿sí? Entonces, aquí está hablando realmente, hermano, que tenemos que tener, que tenemos que construir, edificar, ¿verdad? Con cimientos, una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, no podemos tener comunión, ni podemos edificar, ¿verdad? Ni podemos construir si la persona no está restaurada su relación con Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y para esto tiene que haber cimientos, ¿verdad? Entonces, pues pueden leer el primer libro de Reyes 9:17, en donde habla de la restauración de ciudades. La restauración de ciudades implica realmente poner cimientos, ¿verdad? Sí, entonces es en ese sentido. Aquí está otro significado de restaurar, que es del hebreo 7725,
shu, que es raíz primaria, es volverse, arrepentirse. Es decir, no puede ser restaurado si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no te puedes volver a Dios, ¿sí? Dice refrigerio, si no hay un arrepentimiento para restauración, no puedes tener ese refrigerio, ese tiempo de descanso. Nuevamente restablecer, restaurar, restituir, enderezar. Sí, tiene varios significados, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí vamos a leer primer libro de Reyes 13, del 1 al 6. Para volverse a Dios se requiere fe. Aquí vamos a ver que Dios envía a un siervo de él, a Jeroboam, para profetizar, ¿verdad?, que va a venir un varón, que va a ser, se está refiriendo a Josías, para traer realmente y derribar todos los altares que pusieron de idolatría, de brujería, de hechicería en los montes. Por eso la palabra habla de las reformas de Josías. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Nada más vamos a leer del 1 al 6, pero primer libro de Reyes 13, pero lee todo el capítulo 13 del primer libro de Reyes, dice. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Adonai, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Adonai y dijo, altar, altar, así ha dicho Adonai, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Adonai ha hablado de aquí, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, Jeroboam, ¿verdad?, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Adonai. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Adonai tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Adonai y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Entonces aquí esta restauración, fíjate bien, aquí es importante porque, ¿por qué no oró Jeroboam a lo que estaba idolatrando en su altar? Le dijo al varón de Dios, ora por mí y pide que mi mano me sea restaurada. Entonces, ¿qué implica esto? Que su mano, al ser restaurada, le fue dejada como estaba originalmente. Obviamente, aquí no te podía dar más el Señor en el sentido de que te quedara una mano más grande que otra. Pues no, pero estaba como era realmente originalmente, ¿sí? Entonces, pero esto fue porque, pues por la fe del que ora, en este caso el varón de Dios oró, ¿verdad?, para una restauración física de la mano de Jeroboam, ¿sí? Entonces, estamos hablando ahí de restauración física. Fíjate bien aquí, segundo libro de Reyes 5:10. Dice, aquí esto es importante, hermanos, y quiero recalcarles porque dicen que son 7 bautismos. No, no son 7 bautismos. Le está diciendo que se lave 7 veces y va a ser para la restauración de la carne, ¿sí? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Adonai salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y decía, Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya se ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces, sumérgete, ¿sí? Lávate 7 veces en el Jordán, ¿sí? Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, lávate 7 veces es con la finalidad de que él tuviera sanidad, de la restauración de la carne. No está hablando de bautismos, ¿sí? Entonces, además aquí está diciendo, ¿verdad? A ver, déjame ver. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate. Entonces, aquí, hermano, no le está diciendo sumérgete, dice lávate, ¿sí? Y es para restauración de la carne, ¿sí? Entonces, aquí vemos en el caso del varón que fue enviado por Dios y que oró por el rey, por la mano del rey de Jeroboam. Ahí está viendo sanidad por oración, por intercesión, ¿sí? Vamos a leer esta parte, segundo libro de Crónicas 33:13. Y te digo, ¿por qué hablo de la oración y de la intercesión, hermano? Porque sí oramos, hermano, por cosas y circunstancias que vemos que pasan, que están pasando, ¿verdad? Pero sí es muy importante, hermano, que oremos por restauración, que oremos por sanidad, restauración del alma, restauración, que haya sanidad física, ¿sí? Y bueno, no sé si me alcanza el tiempo, pero si no, más adelante, ¿verdad? Veremos unos versículos que eso fue algo que hizo Abraham, es algo que hizo Isaac, ¿sí? Entonces, hay restauración, hermano, a través de la oración, a través de la intercesión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer aquí segundo libro de Crónicas 33:13. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Adonai destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Adonai a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Adonai trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró, fue hasta que oró a Adonai su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Adonai era Dios. Entonces vemos que hay restauración, ¿verdad? En este caso es de una circunstancia, ¿sí?
a través de la oración, del clamor, de la súplica, de la intercesión. Pero el hermano tuvo que orar y tuvo que realmente humillarse, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Bueno, más adelante quizá vamos a leer pues no todo, pero sí una parte, ¿verdad? Porque lo mismo pasó en el caso del rey Nabucodonosor, cómo entró orgullo y soberbia y le fue quitado realmente él de su reino, ¿sí? Pero después que él se arrepiente y que se vuelve a Dios, ¿verdad? Obviamente fue puesto nuevamente en su reino, en su trono, ¿verdad? Fue restaurado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Mira, aquí por ejemplo, nos dice Isaías 1:26, vamos a leer del 24, que en realidad no lo puse, pero me puse aquí una nota, ¿verdad? Que tenía que ser desde el 21, pero vamos a leer desde el 24. Dice, por tanto, dice el Señor Adonai de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces, qué tremendo que está hablando, ¿verdad?, de una ciudad en donde ni siquiera los jueces están restaurados. Pero dice que Dios lo restaurará para que sea una ciudad de justicia. ¿Sí? Entonces, tenemos que clamar, hermano, nosotros por los poderes que hay en nuestra nación, ¿sí? Y tenemos que restaurar, el Señor tiene que restaurar esos poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿sí? Los consejeros, ¿verdad? Aquí nos dice Isaías 49:6, ahora pues dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para consagrarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Adonai, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Sí? Entonces, está hablando de un remanente, hermano. Entonces, hay remanentes del Señor, hermano, que quizá, hermano, también tengan que ser restaurados por luchas, por segregación, porque el mismo cuerpo los separa. Entonces, está hablando de que tiene que haber una restauración de un remanente, ¿verdad?, que es fiel, y que a pesar de todas esas circunstancias que está experimentando, ¿verdad?, quizá rechazo, desprecio, segregación, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo del cuerpo de Cristo, ha permanecido fiel, pero está dolido quizá, ¿verdad?, se afectó su alma, ¿verdad? Entonces son áreas que tienen que ser restauradas, y esto lo tiene que hacer, porque todo eso va trayendo un deterioro, ¿sí? Entonces acuérdate que restauración, ¿verdad?, es volver, ya sea una prenda, una pintura, una obra de arte, realmente al diseño que tenía originalmente, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que el espíritu, el alma, todo nuestro ser, por la separación, ¿verdad?, por la caída, ¿verdad?, se va deteriorando. Y entonces, tenemos que ser restaurados por el Espíritu Santo de todo ese deterioro que experimenta nuestro ser, ¿verdad? Cuando ya venimos ahora a Cristo es cuando se puede hacer. Antes no, hermano. La restauración es porque realmente estamos ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice aquí Jeremías 15:19, dice, por tanto, así dijo Adonai, si te convirtieres, es decir, si te arrepintieres. O sea, no nos podemos convertir a Dios en tanto no haya arrepentimiento, ¿sí? Dice, por tanto, así dice Adonai, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces quiere decir que sin restauración
no podemos estar delante de Dios. Por eso nuestra restauración es cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, creyendo, poniendo la fe en Cristo Jesús. Es como viene el perdón de nuestros pecados y entonces se restaura nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Nosotros podemos acercarnos y pedirle en el nombre de Cristo y decirle, Abba, Padre. ¿Sí? Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces se requiere para realmente convertirse a Dios, arrepentimiento, ¿sí? Sin restauración, hermano, no se puede estar en la presencia de Dios, ¿sí? Es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice, ya ahorita terminamos. Ok. Jeremías 19:11, vamos a leer desde el 10, dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Adonai de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Entonces, aquí quiere decir que hubo un deterioro completo, sí, completo. Entonces, sí es muy importante que tú sepas que de todo el tiempo que viviste tú y yo separados de Dios, sufrimos un deterioro, ¿sí? Y eso es lo que, ya estando en Cristo, el Espíritu Santo empieza a restaurar. Pero lo primero que se restauró cuando venimos a Cristo es nuestra comunión, nuestra relación con el Todopoderoso. Mis hermanos, le dejamos ahorita hasta ahí y continuamos en el nombre de Cristo. Bendiciones.